¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa en una escenografía distinta. No estamos en el piso del canal hoy, nos vinimos hasta aquí, hasta la costanera santafesina. En diálogo con la producción del programa nos pareció oportuno no solo aprovechar estos días que nos acompañan en estas vacaciones de julio que están siendo tan proclives para salir, sino que además lo que vamos a hablar hoy está vinculado con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con el río, con la basura, con todo lo que está sucediendo en nuestro ecosistema. Entonces, nos pareció interesante poder usar como escenografía el marco natural de algo que vamos a estar hablando justamente en el programa de hoy, en el informe. Pero como hacemos siempre, comenzamos nuestro programa con algunos datos, con alguna información, a modo de apertura. Y hoy vamos a hablar de algo que se está hablando en todo el mundo, que tiene que ver con la matanza, la muerte de millones y millones de abejas. Planteado así podría parecer una mirada tan solo romántica. Y lo hemos dicho más de una oportunidad, si lo fuera no está mal, no es un antivalor. Pero no solo lo planteamos desde lo que significa emocionalmente la muerte de millones de abejas, sino que también lo vamos a abordar desde lo que significa para la vida, porque la matanza de abejas tiene que ver con la falta de polinización y que es fundamental para la vida. Si sos de aquellos televidentes que nos ves habitualmente, recordarás que en marzo de este año, hablamos sobre un hecho ocurrido en Córdoba, en Tras la Sierra, donde de repente murieron, y escuchá bien el número, 72 millones de abejas. Más que toda la población argentina murieron en un par de días. Y los productores apícolas hablan de que la responsabilidad de esta matanza de abejas, que además genera un perjuicio económico muy grande a los productores de miel, en este caso de Córdoba, tenía que ver con la cantidad de agroquímicos que se tiraba en esa zona. Uno puede decir, bueno, es una mirada, es una versión, es lo que están diciendo los productores apícolas, pero no lo dicen solo ellos. Es más, ellos mismos se encargaron de llevar las muestras a un laboratorio y encontraron que las abejas estaban envenenadas con insecticidas. Son voces que se levantan. Esas voces uno podía estar de acuerdo o no, coincidir, discrepar, sospechar, suponer que no es del todo verídico, que no es verdad. Lo que te vamos a mostrar ahora es un video donde científicos de laboratorios europeos demuestran palpablemente que la matanza de abejas en todo el mundo tiene que ver con los insecticidas. Existe un consenso generalizado de que las abejas de todo el planeta tienen problemas. Hace unos años, los nidos de abejas domesticadas comenzaron a experimentar muertes en masa y también se encontraron anomalías en las abejas silvestres. Lo que no estaba claro es qué lo causaba. Los virus, los hongos y los pesticidas han sido destacados como posibles causas, pero encontrar una evidencia definitiva ha sido difícil de conseguir. Ahora, estudios publicados en la revista Science proporcionan finalmente pruebas sólidas de que los plaguicidas populares llamados neonicotinoides son fatales para las abejas polinizadoras que mantienen en pie nuestro sistema de producción de alimentos. ¿Qué son los neonicotinoides? Químicamente similares a la nicotina e inventados en los 80. Se trata de los insecticidas más utilizados del planeta, sobre todo en cultivos, pues actúan en el sistema nervioso central de los insectos. Las pruebas definitivas se han encontrado no en experimentos de laboratorio, donde las abejas podrían recibir dosis irreales de pesticidas, sino en campo abierto, concretamente en regiones de Europa y Canadá, y las conclusiones son muy malas. Para medir el daño potencial, un equipo de investigadores europeos estableció 33 lugares con cultivos de semillas de colza en Alemania, Hungría y Reino Unido, asignados al azar para ser tratados con uno de los dos insecticidas más usados a nivel mundial o con ningún insecticida. El equipo examinó abejas melíferas, abejas europea y 2 especies de abejas silvestres, abejorros y abejas solitarias. Los resultados diferían entre los lugares y las especies, pero en general
se descubrió que las colmenas de abejas eran menos propensas a sobrevivir durante el invierno, mientras que las abejas silvestres se reproducían bastante menos. Los científicos encontraron que los pesticidas no mataban directamente a las abejas, pero sí las hacían más vulnerables, especialmente si existían otros factores o enfermedades ambientales que ya afectaban a la colmena. Ahora la pregunta es, ¿provocará este estudio la prohibición general de estos plaguicidas? Lo cierto es que ya existe una prohibición temporal desde el 2013. Veremos qué sucede de ahora en adelante. Con edición de Héctor Zúñiga, reportó para Interguad, Mari Carmen Ramírez. Como lo decimos siempre, cuando aparece la voz autorizada, la voz de la ciencia, se acabó la discusión. Ya no podemos hablar más de a mí me parece, es una opinión, acá hay carga valorativa, la ciencia está diciendo cuál es la causa. Y atención con esto, porque no solo estamos hablando de la producción de miel, no solo estamos hablando del perjuicio económico a los productores. Como alguna vez nos dijo el científico Lachmanovich, hay especies como los batracios y las abejas que son biomarcadores. ¿Qué quiere decir eso? Son especies que nos muestran, nos marcan que algo hay en el ambiente que les afecta primero a ellos y que posiblemente también afecten al hombre y a la mujer, que afecten a la humanidad. Así que atención, una luz roja muy fuerte que se prende y que tiene que ver con cómo nuestro sistema está siendo envenenado y está asesinando, en este caso, a abejas. Así comenzamos nuestro programa de hoy. Vamos a continuarlo como lo hacemos siempre. Nuestra locutora, Celina Pérez, te presenta el sumario. Estos son los temas del Onda Verde de la jornada de hoy. En Onda Verde pensamos nuevamente sobre la importancia de la participación ciudadana en iniciativas que ayuden a la resolución de problemas ambientales. Llegamos a los municipios de la costa santafesina para conocer una experiencia de vecinos autoconvocados que proponen sanear las áreas cercanas a las defensas recolectando la basura plástica. Entrevistamos a Facundo Viola, vecino de Arroyo Leyes, quien nos explica el sentido de la acción colectiva que están realizando. Y conocemos además qué piensan de esta idea otros participantes de esa iniciativa. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como decía Celina, hoy vamos a hablar de la acción ciudadana y cómo muchas veces esa acción civil resuelve problemas. No vamos a hablar necesariamente de la basura. Hace un tiempo atrás, hace muy pocos programas atrás, hablamos de los residuos sólidos urbanos y de la problemática de la basura. Pero hoy, más que hablar del conflicto, del tema de la basura, vamos a abordarlo desde la resolución del problema. Ya está, el conflicto está, el diagnóstico lo conocemos. ¿Qué hacemos para resolver esa problemática? Bueno, hay en el programa de hoy un perfil interesantísimo de acciones concretas. Podríamos dividir a este partido de fútbol en 2 equipos. Está el equipo de los que ensucian o ensuciamos, si quieren, aquellos que tiran basura al ambiente como si no pasara nada, y el otro equipo que es el equipo de que intenta solucionar este conflicto, los que se comprometen y actúan para resolver la cuestión. Y muchas veces, frente a estos problemas detectados por científicos, no hay respuesta. No hay respuesta de los ciudadanos, pero tampoco hay respuesta de las esferas públicas, tampoco hay respuesta de los estados. Por eso es interesante cuando aparecen estas reacciones, cómo se llevan a cabo, cuánto nos enseñan a todos los componentes del conflicto. Estamos en la laguna Setúbal. ¿Por qué vinimos acá? Lo decíamos al principio, la escenografía natural de hoy está estrechamente relacionada con el tema que vamos a abordar. Vamos a hablar de la basura y de cómo un grupo de vecinos resuelven ese problema en el río, en la laguna o en el agua en general. Sabemos que todo desperdicio que empieza en la laguna puede terminar en el océano. Y cómo algunos vecinos se comprometieron para que esto no suceda más, actuando directamente y enseñándonos.
Pero le propongo que nos remitamos a un programa de este año, el segundo programa de Onda Verde de este ciclo 2018, allá por marzo. Hablamos con Martín Bletter. ¿Quién es Martín Bletter? Es un científico del Instituto de Limnología y que está encuadrado en el CONICET. Allá a principios de este año todos nos alarmábamos con una investigación cuantitativa que nos hablaba de la cantidad de basura que tiene la laguna Setúbal, transformándolo en uno de los lugares más contaminados con plástico en el mundo. Soy el doctor Martín Bletter, pertenezco a CONICET y estamos en el Instituto Nacional de Limnología, concretamente en el Laboratorio de Hidrología y Ecología. Y comenzamos la investigación sobre plástico y contaminación por plásticos. Primeramente la centramos en la laguna Setúbal, por una razón bastante obvia. Entonces, tenemos una conexión directa con la laguna. Santa Fe toma agua, parte del agua potable que toma es de esa laguna, tiene una enorme actividad recreacional también en la laguna y dada la cercanía, es limítrofe con la misma ciudad, partimos de la hipótesis que podría haber una contaminación debido a residuos plásticos considerable como para que justificara la investigación. Los resultados, como decía previamente, son consistentes, son alarmantes de algún modo en cuanto a las concentraciones de residuos plásticos que encontramos y merecen, bajo nuestro criterio, un estudio más profundo sobre la temática y la implementación de medidas para evitar que esto siga ocurriendo o intentar reducir al menos estas concentraciones. Cuando uno investiga contaminación por plásticos, básicamente divide todo en 3 fracciones. Estas fracciones están dadas por los tamaños de los residuos plásticos que uno encuentra. La primera fracción es la más chiquitita de todas, que se llama microplásticos. Esto comprende unos pocos milímetros a centímetros. Estamos hablando más o menos del tamaño de los granos de arena. Luego tenemos la faja de los mesoplásticos, que van entre 2,5 centímetros y 0,5 centímetros de diámetro. Y finalmente tenemos los macroplásticos, que es con los que todos estamos familiarizados. Son aquellas botellas, empaques de alimentos, bolsas de residuo, etcétera, que comprenden tamaños mayores a 2,5 centímetros. De esas 3 fracciones nosotros decidimos estudiar las 3. Y la razón es muy simple. Como no hay estudios previos que nos permitieran a nosotros estimar dónde estaba la faja de mayor problema o que podría causar mayores problemas, decidimos investigarla a las 3. Nos encontramos al hacerlo con, como decía previamente, cantidades elevadas por encima de lo que esperábamos encontrar y estimamos ya, y estamos dando los pasos para cuantificarlo científicamente, estamos estimando que eso tiene un cierto impacto sobre determinadas especies que están habitando la laguna y que también habitan naturalmente el Paraná. Por eso, y esa es la razón por la cual decidimos extrapolarlo a otros sectores del Paraná. En este caso nos vamos a centrar en el Paraná medio, al menos como un primer paso. Encontramos muchísima acumulación y en una forma muy heterogénea. Es decir, en ciertos lugares morfológicos del río, esto es la forma que adopta en ese sector el río, hace muchas veces que el agua recircule o se quede estancada por más tiempo en un determinado lugar. En esos lugares ocurre un acúmulo considerable, pero en términos generales encontramos alrededor de unas 100 botellas por kilómetro lineal. En términos de micropartículas encontramos más de 700 por metro cuadrado. Sin embargo, nuevos muestreos que realizamos sobre el Paraná, ya saliéndonos de la laguna Setúbal, encontramos esta cifra duplicada. O sea, en cantidades que son realmente mayores de la esperada y son sin duda alarmantes. La fracción más chiquita ya se sabe que es ingerida por ciertas especies, por ejemplo peces, es decir, el pez accidentalmente o cuando son muy chiquitos pensando, entre comillas pensando que es una presa, que pueden ser invertebrados, los confunden y los ingieren. Estos microplásticos se almacenan dentro de los peces y desprenden al hacerlo una serie de
contaminantes, entre ellos metales pesados, que son contaminantes muy nocivos, los cuales se bioacumulan en el tejido o en los distintos tejidos de un pez. También esto ocurre con aves, según hemos registrado estudios en otras partes del mundo. Nosotros creemos que esto mismo está ocurriendo acá, por lo tanto también lo estamos estudiando en aves. También lo estamos estudiando en invertebrados y en otros grupos de fauna por la misma razón. La otra faja, la de los más grandes, los de los macroplásticos, los daños que ocasiona sobre la especie es más visual. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas especies los ingieren y simplemente se quedan enredados en la tráquea, por lo tanto mueren de asfixia. También ocurre lo mismo con peces que ingieren partículas grandes que bloquean el estómago, sienten la sensación de saciedad, por lo tanto dejan de alimentarse. Y ahí viene una muerte asegurada. También ocurren en el caso de las aves que simplemente quedan enredadas con líneas, a veces líneas de pesca o algún otro utensilio del mismo tipo, y simplemente pierden la capacidad de vuelo, dado a que físicamente quedan enredadas, y naturalmente ese individuo también muere. No hay nada concreto de qué alarmarse en cuanto a la ingesta de las personas del agua. Lo que sí puedo adelantar que hay otros registros en la literatura internacional que han encontrado contaminación en lugares de acúmulos grandes de plásticos sobre las napas inferiores, sobre el sedimento y las napas de aguas inferiores. En esos lugares sí han encontrado contaminación. No sé si estará dentro de los valores que se presumen nocivos para el hombre. Aún así, es una clara advertencia de que eso debe considerarse. Aunque insisto, no creo que hoy sea eso un factor puntual de qué preocuparse. Lo anterior, que hacía referencia del impacto de las especies, creo que sí es un factor que hace que, o amerita, que nos preocupemos. Este tramo de la entrevista que compartíamos con Martín Blettler y que hiciéramos en marzo de este año demuestra palpablemente que esa botella plástica, esa latita de cerveza, esa bolsa de residuo que tiramos aquí en la playa, en el río, en la laguna, finalmente es un gran problema socioambiental, pero gran problema socioambiental. Blettler nos hablaba de los micros y los macros basurales y de cuánto afecta eso. Nosotros lo hablamos en el programa de cuánto afecta, por ejemplo, contaminando el agua que luego consumimos nosotros y también que contamina a la fauna marina, porque tortugas y aves comen ese plástico suponiendo que es alimento y terminan muchos de ellos con una agonía y una muerte segura. Hoy vamos a hablar de esto, pero más que esto vamos a hablar de una interesantísima iniciativa llevada a cabo por los Nuevos Quijotes que le vamos a presentar hoy. Son vecinos de la costa santafesina. En el segundo bloque vamos a hablar con ellos, porque ahora, antes de cerrar este primer bloque, voy a la primera luz del semáforo. Cuando se prende la luz roja, automáticamente debiéramos parar. La luz roja nos dice que debemos frenar y nosotros paramos en el programa. Frenamos para mostrar una noticia alarmante, peligrosa. Nos vamos imaginariamente a un lugar bellísimo que tiene Córdoba. Se llama Salsipuedes. Y un grupo de vecinos no tuvieron mejor iniciativa que hacer ellos por cuenta propia, sin permiso municipal, una calle o varias calles. Claro, para hacer esas calles tuvieron que cortar árboles que algunos de ellos eran añejos, tenían muchos, pero muchos años. Esto llamó la atención de las autoridades, pero el mal ya está realizado. Primera luz del semáforo, la luz roja. Desde la Dirección de Inspección General y Seguridad Ciudadana se constató la apertura de al menos 6 calles sin autorización municipal. Es una zona sin factibilidad de servicios en el sector norte de Salsipuedes. Esta acción fue realizada por particulares, quienes se tomaron atribuciones que le corresponden al municipio. Además, se realizó sin ningún tipo de previsión, planificación y en flagrante contravención al ordenamiento vigente con utilización de maquinaria pesada. Lamentablemente causó un grave daño al ambiente, porque se han eliminado ejemplares nativos de gran porte como algarrobos, molles, chañares y aromitos.
A causa de esta violación a la ordenanza 1277 de 2017, el municipio procedió a la clausura del acceso al sector y se trabaja en la individualización de los responsables. La luz roja de hoy es la contracara de lo que va a ser nuestro informe central. Son las acciones de los vecinos, las acciones de las comunidades cuando perjudican el medio ambiente y nos perjudican a cada uno de nosotros. Es increíble lo que pasó en Salsipuedes y es un espejo de lo que pasa muchas veces en los campos cuando muchos productores hacen canales de agua e inundan al otro. Muchas veces hay que pensar esto, ¿no? Cuánto de nuestra actividad perjudica al otro y perjudica nuestro entorno. Con esta idea cerramos nuestro primer bloque. Cuando volvamos vamos a ver la otra cara de la moneda. Las buenas acciones de los vecinos para el medio ambiente, para el contexto, para el contorno y también para con cada uno de nosotros. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Serrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Segundo bloque del programa y lo habíamos prometido. Vamos a hablar de las acciones ciudadanas, cuando esos compromisos y esas acciones se transforman en muy buenas obras para el contorno, para el contexto y también para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de los vecinos de la costa santafesina y vamos a ubicarnos geográficamente en ese lindo lugar que tiene nuestra costa, que es Rincón. Un grupo de vecinos detectaron un conflicto, lo denunciaron, pero además actuaron. Y en 2 oportunidades decidieron salir a limpiar la costa del río Ubajay. Primero fueron a buscar todo el vidrio y en una segunda ocasión fueron a buscar el plástico. La idea es juntarlo para no contaminar el agua, reducirlo y reutilizarlo. Fuimos un sábado a Rincón y compartimos una magnífica tarde con muchos de ellos. Uno de ellos justamente es Elie Abrial, que es un científico francés becado que está aquí en nuestro país y que forma parte justamente del equipo de investigaciones del Instituto de Limnología, que es con quien hablábamos en el primer bloque. Él como científico detectó el problema, dijo hay mucho plástico en la costa santafesina, pero además se arremangó y empezó a juntar basura con los vecinos. Interesantísima entrevista que compartimos con ustedes. ¿Cuánto hace que estás aquí en Argentina? Hace un poco más de 5 años. 5 años. Ajá, por ahí. Sí, va desde que arranqué la beca de CONICET, sería hace 5 años atrás, y me recibí del doctorado en marzo. Así que 5 y chirora. ¿Y estás trabajando en el CONICET aquí en esta zona? Claro, en Santa Fe, en el Instituto de Limnología. Y formaste parte de la investigación que encontró Ajá. que la laguna Setúbal es uno de los lugares Claro. con mayor contaminación de plástico. Y bueno, sí, fue un proyecto que inició Martin Blättler, un investigador de mi laboratorio, hace 2 años atrás ahora. Y claro, empezamos a analizar, bueno, hay plástico por todo lado, entonces hay que empezar a ver qué cantidad de plástico hay, qué origen tiene el plástico, si es más de origen de uso doméstico, si son más de industrias, de Santa Fe, Paraná. Bueno, como no sabíamos nada, pero lo veíamos, entonces la idea era, primero, ¿qué hacemos? Bueno, constar, digamos, dónde está, qué cantidad, y después empezamos a ver qué podíamos hacer con ese problema.
Así que empezamos sí, con el primer trabajo que hicimos en la Setúbal, en la laguna Setúbal, ahí sería la costanera oeste. Ahí, como primer muestreo donde en la zona, digamos, litoral, en la playa, Sí, sí. donde el río, la laguna viene dejando el plástico que va fluyendo por la laguna, cuando ahí lo deja en toda la zona de depositación, bueno, ahí empezamos a muestrear. Y claro, cuando empezamos a ver qué tipo de plástico había y en qué cantidad, si lo comparamos con otros estudios que habían hecho otros investigadores en el mundo, en lagos o en ríos, nos dimos cuenta que en la parte de macroplástico, que era la parte seria, generalmente se fracciona el plástico para analizarlo en tamaño. Macroplástico, mesoplástico y microplástico. La parte macroplástico, que es todos los fragmentos que superan 2,5 centímetros. Hay una medida así internacional. Bueno, ahí encontramos que no había un estudio en los pocos estudios que hay en el mundo en ríos en contaminación por plástico, pero bueno, que ahora está explotando la cantidad de estudios que se hacen, porque es un problema actual tremendo. Bueno, que era una concentración de macroplástico que nunca se había registrado. La laguna Setúbal en Santa Fe, estamos justo aguas abajo de todos los pueblos costeros que son el Rincón acá y bueno, Arroyo Leche, y pues donde sabemos que hay basurales a cielo abierto que están en la margen de la Setúbal, y entonces que cuando viene una crecida, bueno, todo ese basural queda inundado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Flota el plástico y se va. Puede ser que toda esa cantidad enorme que encontramos puede venir de ahí, como puede venir de otros orígenes, pero bueno, fue un poco el resultado de la investigación. ¿Cómo le explicamos a la gente cuánto perjudica ese plástico en la costanera oeste santafesina o aquí en el río Bajay? Claro, y sí, son varios parámetros que hay que tomar en cuenta. Si lo vemos de un lado, digamos, más de nosotros, el ser humano, bueno, perjudica la vista, perjudica también la salud de cierta forma, no directamente, porque tampoco es algo que te contamina el plástico en sí así, pero vos dejas el plástico, se fragmenta, se queda bien chiquitito, se va por el agua porque hay mucho en el agua, y ahí, por ejemplo, los peces lo van a confundir con presas, como los invertebrados chiquititos que viven en el agua, y lo comen. Después ese plástico no sabemos bien todavía qué pasa en el organismo del pez, pero hay sustancias químicas que provienen del plástico que se van mezclando, y qué impacto puede tener sobre la salud humana cuando consumimos al pescado, eso todavía no sabemos porque no hay tantas investigaciones que enfocaron ese problema. Pero es un problema que está y hay que tomarlo con cuidado. Parte de la solución sería que cambiemos nosotros nuestros hábitos de deposición de residuos, ¿no? Claro. Es la idea del grupo activista de Rincón, de tratar de generar una conciencia un poco ecológica, responsable de las basuras que generamos, porque generamos un montón de basura por día. Ahí en promedio en Rincón es 1 kilo por persona por día de basura que dejamos en el canastito de la casa. Es mucho, es muchísimo. Y la mayoría de esa basura es plástico. Entonces, y plástico reciclado es muy poco la cantidad de plástico que reciclamos. Como una cifra a nivel internacional, es más o menos entre el 20 y 40%, 20 y 30% de plástico que reciclamos. Entonces todo lo que queda se va por el río, se va con el viento, se va en los océanos, donde es el mayor problema ecológico que tenemos ahora con el plástico. Porque eso, digamos, atenta contra la vida de la fauna marina. Claro, ¿no? todo el plástico que queda acá y que tenemos en el río, más, después se va al océano y queda ahí. Y entonces todos los organismos vivos en el océano lo comen ahí. Hoy te sumaste al grupo de Rincón y estuviste juntando el plástico. ¿Mucho hay? Sí. Y sí, que ya pasamos hace 2 semanas atrás. Sí. Sí, hay mucho. Mucho. Mira solo lo que es que juntamos ahora.
más allá del conflicto, del problema, más allá que volvemos a demostrar que somos los habitantes muchas veces desaprensivos con la naturaleza y con el semejante, que nuestra cultura nos hace a que en vez de tirar la basura en el cesto la tiremos en el suelo o contaminemos los ríos. Más allá de todo eso, y que no es poco, estos son programas que la verdad nos gustan mucho hacer porque vemos cómo la iniciativa de la gente puede ganar la pulseada a tanta pero tanta ignominia, ¿no? Y es muy interesante la iniciativa de los habitantes, que quiero nombrarlos, de los Zapallos, Arroyo, Leyes, Rincón y Colastiné. 4 poblaciones de la costa que se juntaron un sábado en la Permaferia. La Permaferia es una actividad que se lleva a cabo algunos sábados en la plaza central de Rincón. En un conversatorio, los mismos ciudadanos dijeron: acá tenemos un problema. Tenemos el río Ubajay contaminado fundamentalmente de plástico y vidrio, que es lo que más contamina. ¿Qué hacemos? Lo denunciamos a las autoridades, pero vamos a poner manos a las obras. Y entonces empezaron a juntar. Mire qué buena iniciativa, qué interesante, cuánto puede ayudar cuando las manos se suman y pueden trabajar. Sobre todo teniendo en cuenta la mala política de recolección de basura que tiene la costa. En la actualidad Rincón y Arroyo Leyes arrojan los desechos basurales a cuatro lugares a cielo abierto, donde tiran toda la basura y que está al borde de la laguna Setúbal. Por eso es importante y trajimos de nuevo la entrevista a los científicos del CONICET, que dicen que por esa acción y otras, la Setúbal es uno de los lugares más contaminados del mundo. ¿Qué se encuentra? Bueno, se encuentran los residuos plásticos o vidrios de cada una de las viviendas, pero se encontraron también, por ejemplo, bidones de agrotóxicos o residuos patológicos. Todo se tira ahí, atrás donde estamos hoy, a la laguna Setúbal. Un cálculo estimativo de ambas localidades, digo, tanto de Rincón como de Arroyo Leyes, y estos son números obviamente no oficiales, dicen que se arrojan algo así como 700.000 kilos mensuales de desechos al borde de la laguna Setúbal. No hay curso de agua que pueda aguantar tanta pero tanta basura. Y más allá que desde que hace ya un par de años, exactamente 6 años atrás, tanto Santa Rosa como Rincón y Arroyo Leyes conformaron un consorcio de gestión para integrar residuos urbanos, esto quedó tan solo en un proyecto, no se avanzó. En 6 años no pasó absolutamente nada. Por eso nos parece tan pero tan importante lo que hicieron los vecinos y lo que van a seguir haciendo. Uno de ellos es ya una persona conocida en Onda Verde, es Facundo Viola. Él vive justamente en uno de los distritos de la costa santafesina. Justo lo pudimos encontrar trabajando, buscando basura, y con él hablamos. Paco, querido. Hola, Ricardo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Juntando? Bien, acá, juntando un poco de plástico. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto verte, un gusto vernos. Estamos en Rincón. En Rincón, al lado del arroyo Ubajay, Uh-huh. cerquita nomás del río Colastiné. Y están juntando muchísima basura. Muchísima basura, mucho plástico, residuos urbanos, domiciliarios, vidrio también, artículos electrodomésticos en desuso, cartones, ropas y por todos lados. Es la segunda semana que hacen esto, ¿no? Esta es la segunda vez que se hace, es la iniciativa de un grupo de vecinos de Rincón, pero participan vecinos de toda la costa. Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes, Los Zapallos. Una idea que salió en un conversatorio, en la plaza, en una... Así es, en la Permaferia. En la Permaferia. Sí, con ganas de poner de manifiesto esta situación, de la gravedad que tienen los plásticos que están por todos lados. Sabemos que tanto el gobierno de Arroyo Leyes como de Rincón arrojan la basura, la depositan del otro lado del río, del otro lado de la ruta, digamos, sobre la laguna Setúbal. Y la laguna Setúbal, el CONICET dijo que es uno de los cursos de aguas continentales más contaminados con plásticos del mundo. Del mundo, sí, sí. Sí, y la cuestión del microplástico también nos preocupa. Acá estamos levantando un poco la cuestión gruesa,
pero bueno, se ve que hay, como acá, el plástico se va haciendo esto, se va haciendo pequeñitas porciones, particulitas, que se degradan eso y esos van a los peces, digamos. Nos terminamos comiendo eso cuando comemos los peces del río. Por un lado, estamos enfermando y matando a la fauna del río. Y por otro lado, lo estamos consumiendo también nosotros. Así es. ¿No? Parece que la basura uno la tira y se va lejos la bolsa, pero vuelve y termina en nuestros estómagos, en nuestra sangre, intoxicándonos. Y un poco la idea es eso, bueno, limpiar, hacer la operación mecánica de limpiar, pero también concientizar a la población acerca del daño que produce el plástico y bueno, también incentivar a que el gobierno tome un compromiso concreto de generar una estación de separación y reciclado, que haya un destino final de los residuos. Sabemos que la costa santafesina es un lugar muy vulnerable porque el lixiviado que produce la acumulación de residuos contamina las napas, no hay agua potable en la mayoría de la extensión del territorio, lo que es el albardón costero que va del kilómetro 0 al 24, hay muy poco servicio de agua potable, entonces bueno, es fundamental que no se contamine el ambiente porque repercute enseguida con el agua que bebemos, que es indispensable, ¿no? Y la cantidad de años que demora en degradarse ese plástico, ¿no? Cientos de años, algunos, y otros sí, se degrada más rápido, pero quedan esas micropartículas que permanece la contaminación. Ustedes lo juntan, lo llevan a un lugar, ¿y después? Después, la semana pasada fueron recolectados fueron retirados los plásticos que fueron recolectados en semanas anteriores. Se lo llevó la municipalidad. Se lo llevó la municipalidad. ¿A dónde? Pasa que si lo tira a otro lado estamos en la misma. Del otro lado del río, ¿no? Estamos igual. Entonces la exigencia es que el Estado intervenga de manera concreta y efectiva, dándole una disposición final adecuada, digamos, porque si va al lado de la laguna se termina quemando y termina yendo y pasa flotando frente a Santa Fe. Cuando... La idea también es reducir, reciclar, claro, hasta hacer productos vinculados con el arte. Claro, ¿no? Claro, sí, se van a desarrollar talleres específicos referidos al reciclado y la reutilización de los plásticos, a la reducción. Y bueno, lo vamos a hacer ahí en la bajada de Vigo. Y bueno, va a estar específicamente esto, a generar conciencia. Por eso hay niños, también es muy importante que estén los niños acá. Yo creo que el niño que ve que nosotros estamos juntando esto, ya él no va a hacer lo mismo tirando y va a cuidar un poco más el espacio. Así que es importante que estén los niños también vinculados y activando también esta situación. Plástico y vidrio están juntando. Por el momento, plástico y vidrio. Sí. Necesitamos... Yo creo que también compromiso por parte del Estado. Claro. Esto puede ser simbólico, puede ser una lucha, digamos, de referencia, que nosotros hacemos una acción de referencia, pero si el Estado no interviene, la solución no va a llegar. Sí, pero también si tiramos menos y si juntamos más... Vamos contribuyendo. ¿No? En un par de horas, así como Facu, una decena o más, una veintena de habitantes de la costa juntaron muchísimo material, pero muchísimo material que la guardaron, la redujeron y ahora la van a utilizar, la van a reutilizar para hacer algún taller con los chicos de la costa y alguna actividad artística. Tenemos más entrevistas y más material de lo que pasó ese sábado allí en Rincón. Momento de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Hace un tiempo atrás Raúl les contaba la iniciativa de los vecinos de Mendoza para que el gobierno de esa provincia no siga autorizando el fracking, una medida prohibida en muchos países del mundo y que en la Argentina se está permitiendo. Se quiere hacer en La Pampa y los mendocinos, con la porfiada y la tenacidad de los dignos, más allá de perder una pequeña batalla en Mendoza, ahora se solidarizan con los pampeanos y también le dicen al gobierno de La Pampa no al fracking en La Pampa.
Las organizaciones ambientalistas de Mendoza no pudieron evitar que el fracking sea habilitado en su provincia. Pese al duro golpe, su lucha contra las actividades extractivistas continúa tanto allí como en otras regiones. A través de un comunicado, han manifestado su apoyo al proyecto de ley que pretende que no ocurra lo mismo en La Pampa. La propuesta apunta a prohibir el fracking, en la medida de que no existan garantías suficientes con respecto a que el empleo de esa técnica no contaminará el ambiente ni ocasionará daños a la salud de la población. La provincia ha ingresado hace escasas 2 semanas un proyecto del Poder Ejecutivo donde se plantea declarar de interés estratégico un área petrolera que se llama CNQ23 Puelén, que es un área que se podría denominar espejo de aquella donde Mendoza viene utilizando la técnica del fracking, allí en la zona de Malargüe, que ha generado muchísimas movilizaciones y cuestionamientos sociales. Lo de siempre, ¿no? Mientras en Europa ya casi no se utilizan organismos genéticamente modificados y se le pide comprar al mundo alimento que sea orgánico, mientras en otras partes del mundo se dice que el fracking es una iniciativa que atenta contra el medio ambiente y la salud, no solo del ecosistema, sino de los habitantes, aquí parece que se tira glifosato como agua y además se permite el fracking como si no pasara nada. Así que bueno, vamos a seguir este tema como lo hacemos siempre, con nuestro abrazo enorme a los mendocinos y a la gente de La Pampa para que de verdad esta iniciativa no siga sembrándose por diferentes provincias de nuestro país. Momento de realizar nuestro segundo corte. Cuando volvamos vamos a ver qué es lo que hicieron los vecinos de la costa y cuánta basura juntaron tan solo en 10 cuadras, en 1000 metros. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Último bloque del programa de hoy. Volvemos a nuestro informe central de nuestro programa, y que tiene que ver con esta interesantísima iniciativa, digna, bella, quijotesca, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, pero que llevaron a cabo vecinos de la costa santafesina. Son vecinos de a pie, mire, son como usted, como yo, que le quitan horas al descanso, a la recreación, a veces a la familia, para poder hacer una acción entre todos. Cuán importante es esto, ¿no? Cuántas veces lo declamamos y cuán pocas veces lo hacemos. Cuán importante es poder unirnos en pos de un objetivo en común y poder desde este lugar construir. Tan acostumbrados a destruir, construir. Caminaron 1000 metros, lo hicieron por la costa, por la playa, por el terraplén y juntaron, la verdad que muchísimos kilos de plástico, de vidrio, que si no lo hubieran juntado contamina el río Ubajay. Te diré, ¿y esto para qué sirve? Si mañana está otra vez totalmente sucio. Mire, es como un interesantísimo triángulo. Por un lado, las personas demostraron que las acciones ciudadanas sirven. Por otro lado, nos interpelan a cada uno de nosotros que no debemos ensuciar, no debemos tirar basura. La otro vértice del triángulo es una interpelación a los estados, en este caso a las municipalidades o comunas de los distritos de la costa y también al gobierno de la provincia de Santa Fe. Vamos a ver ahora cómo llevaron a cabo parte de esta acción y cómo los acompañamos con gran parte de la basura a tan solo un grupo, dónde la depositaron, cómo la empezaron a reducir y vamos a ver qué es lo que piensan hacer con esa basura luego, cómo puede reutilizarse, en este caso en una acción artística. Interesantísimo testimonio que compartimos con ustedes. Mi
canción tiene una sola razón de ser. Mateo, ¿de dónde vienen? Yo vengo del Leyes, de la calle 14, un poco más al norte. Juntando todo esto, ¿en cuánto? ¿En cuántos metros? Y más o menos habremos hecho unos 800 metros, 900 metros, yo me imagino, ¿sí? Todo vidrio, solo vidrio. Esto es solo vidrio. Sí, nos limitamos a juntar solo vidrio porque si no, no nos daría ni la espalda, ni el carro, ni nada. Así que... Y vimos algunos amigos allá juntando plástico. Bueno, sí, viste, no podemos. Claro, es muy tentador, no podemos. Hace 2 semanas estuvimos juntando plástico, sí. Así que bueno, también algo de plástico. ¿Tu nombre? Ernesto. Ernesto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con todo esto? Y esto lo vamos a depositar ahí en la bajada de Vigo y bueno, para crear un lugar de visibilidad de la basura y además que se use, que la municipalidad se encargue de destinarlo a algún lugar, ¿no? Habrá que exigir. Alguien piense qué hacemos con los residuos que producimos. ¿Nombre? Sabino. Esto lo tiramos nosotros también, digo. Esto, claro, bueno, uno de los objetivos de esta actividad es que nosotros como actores nos hagamos cargo de nuestra basura. Claro. Así lo pienso yo. Una actividad también es concientizarnos nosotros. Concientizarnos y sí, o sea, personalmente conectarse con la problemática. Y a nivel colectivo, social, sobre todo que se vea, porque el tema es que ahora, por ejemplo, esta basura, si la junta el basurero, va a parar atrás de donde estoy viviendo yo, que es la laguna Setúbal. Claro. Entonces, bueno, en el mejor de los casos se esconde la problemática, pero cuando sube la laguna, esa basura va a parar la laguna, es el agua que tomamos, digamos. Entonces, bueno, uno de los objetivos de esto es que se vea el problema. O sea, lo vamos a poner ahí al lado del balneario para que todos lo veamos y entre todos, bueno, decidamos qué hacer con eso. Por un lado, concientizarnos que nosotros tiremos menos, que consumamos menos y tiremos menos. Claro, tiene como muchas aristas la problemática. Sí. ¿No? Y consumir tanto, empezar a reciclar desde la casa misma, ¿no? Bueno, te iba a decir eso, y por otro lado empezar a reutilizar y reciclar. Hay un principio que dice que cuando la basura no es basura hasta que no se mezcla. Cuando ya ponemos un pañal con una botella plástica, ya la botella no sirve, entonces como otra de las aristas es bueno, cómo reciclar, desde el consumidor, cómo hacer que algo que pasa a ser basura generalmente no sea basura. Crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Como dice el poema del poeta uruguayo de Osvaldo Citarrosa, esta es una iniciativa que crece desde el pie. Y cuando crece desde el pie se muestra genuinamente qué importante es nuestra gente, qué buena es nuestra gente, qué país tuviéramos si gran parte de nuestros dirigentes fueran como el 10% nomás de nuestra gente, ¿no? No queremos cerrar este tramo del programa sin felicitarlos, sin abrazarlos profundamente e invitarlos a los que están viendo el programa a que se comuniquen con ellos, porque el sábado que viene, si no nos falla la memoria, tienen pensado hacer un tercer movimiento, una tercera acción de recolección de basura del río Ubajay. Y qué buena enseñanza para los más chicos. Cuando estuvimos ese sábado allí, vimos mucha pibada, como dicen los entrerrianos, muchos gurises dando vuelta por allí con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, buscando material. Esto también tiene que ver con la concientización de las generaciones futuras, no solo desde el decir, sino también desde el hacer. Abrazo muy grande a los vecinos de la costa y también a otros vecinos que no son de la costa, pero que fueron a dar una mano. Última luz del semáforo, la buena noticia, la luz verde tiene que ver, una de cal y una de arena. La buena noticia afecta a la provincia de Santa Fe, al gobierno de la provincia, que logró incluir en una lista nacional a 2 especies que están en peligro de extinción en nuestra zona. Uno es el aguaraguazú y el otro es el águila coronada. Las 2 especies tienen presencia en la provincia, pero están en riesgos de extinción total y por eso, después de mucho trabajar, lograron que las 2 especies
estén en una lista nacional de resguardo. La propuesta de Santa Fe por 2 especies amenazadas, el aguaraguazú y el águila coronada, fue ingresada al Plan Nacional Extinción Cero. Esto conlleva acciones a nivel país para su preservación. Apenas un puñado de especies animales conforman la lista. Como insignia aparece el yaguareté, el mayor felino de Sudamérica y uno de los 4 más grandes del planeta. El aguaraguazú es un cánido nativo único en su tipo. Contrariamente a lo que ocurre con buena parte de especies amenazadas, el aguaraguazú no está en riesgo por desaparición de hábitat, sino por la cacería humana. En tanto, el águila coronada es un ave cazadora de tamaño grande, que sí está acosada por la modificación del entorno, en particular por la deforestación. En ese marco, la región conocida como el Chaco santafesino es considerada un área de importancia para su conservación. Bueno, ojalá que esto de que esté en el listado no quede solo en eso, no sea como se dice habitualmente para la tribuna, sino que haya acciones concretas de resguardo. 2 elementos importantes para entender esta información. El aguaraguazú está en peligro de extinción por la cacería. Bueno, hay que limitar la cacería de esta especie. Y el águila coronada no puede vivir sin árboles, y como el desmonte es absolutamente irracional, sin la presencia de árboles, el águila coronada tampoco puede vivir. Hay que frenar la cacería, hay que frenar el desmonte. No es tan difícil y es necesario para mantener la biodiversidad. Con esto cerramos la luz verde y damos paso a nuestra agenda verde. Del 30 de julio al 3 de agosto se realizarán las 10º Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, organizadas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo es crear un ámbito de intercambio entre profesionales para evaluar y proponer soluciones a problemas vinculados al cuidado del ambiente marino. Las jornadas comienzan el 30 de julio y se realizarán en Intendente Giraldes, 2160, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, Núñez, Buenos Aires. Más información en Jornadas del Mar 2018, exactas.uba.ar. Continúa el ciclo de Ecología de Rosario, coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. El lunes 23 se proyectarán documentales de producción nacional realizados en las últimas décadas. Imágenes que ayudarán a conocer bosques, selvas y humedales de Argentina. Con entrada gratuita, el encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Vamos a intentar cerrar con algunas ideas de la manera más ordenada posible, como solemos hacerlo cada vez que llegamos al final de nuestro programa. Hace un tiempo atrás hablamos de un conflicto que es muy de nuestra época, de los residuos urbanos sólidos, de cuánta basura generamos. ¿Se acuerda? Hablamos de la causa de esto que es el consumismo, del consumismo exacerbado que genera los problemas de la basura. Y un tiempo más atrás hablamos de los residuos electrónicos, de la chatarra o la basura electrónica, de ese celular, de esa computadora, de esa CPU, de esa impresora, de esas baterías que no utilizamos más, que no sabemos qué hacer y que terminan en algún basurero. A toda esa basura, la basura de cada día, piense que en la Argentina nomás, en la Argentina se produce una cantidad de basura exorbitante, algo así como 50 millones de kilos de basura por día. Cada argentino produce 1 kilo de basura por día. Agréguele a eso la chatarra electrónica y agréguele a eso esto que tiramos aquí en la playa. Ese plástico, ese vidrio, esa lata, que en vez de ir al cesto, en vez de guardarla en una bolsa y dividirla en casa entre la basura húmeda y la basura seca, queda acá, queda en la laguna Setúbal. En esta laguna que es tan linda verla y que sin embargo es uno de los lugares más contaminados del mundo. Bueno, no queremos quedarnos solo con esa mirada. Esa denuncia es importante, vaya si lo es, muy importante. Pero necesitamos hablar también de nuestra gente, de esta gente de la costa que decidió ya durante 2 sábados y ahora un tercer sábado más salir a juntar basura, a tratar de remediar lo que otro enfermó,
a tratar de hacer lo que el Estado no hace, que es no solo juntar la basura, sino educarnos, sino ver cómo hacemos para cambiar la manera de vivir. En un momento donde la frase suele ser, ¿para qué? ¿Para qué te vas a meter si no podés hacer nada? Lo que haces hoy está roto mañana. No sean utópicos. Uy, mire, ojalá tengamos más utópicos. Ojalá tengamos más Quijotes, más soñadores que puedan llevar a cabo estas acciones para el bien de todos. Porque si no, piense que fue San Martín, que fue Gandhi, que fue Nelson Mandela, que fue Jesús. Piense como piense, sea de la opción política o de la opción religiosa que usted sea. ¿Qué hubiera sido de nuestro país si San Martín hubiera pensado para qué vamos a cruzar los Andes y vamos a salvar medio continente? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Nelson Mandela hubiera dicho no podemos luchar contra el apartheid? Fueron utópicos que cambiaron el mundo y estamos totalmente convencidos que con pequeñas acciones también podemos modificar, si no es el mundo, aunque sea nuestro entorno más pero más próximo. Siempre lo dijimos, salvar el planeta en este momento crucial es responsabilidad de todos, de las políticas, pero también de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros es más racional en el uso de la energía, si cada uno de nosotros se limita un poco en el consumo para generar menos basura, si cada uno de nosotros cierra la canilla o la ducha cuando no la necesita, estaríamos seguramente mucho mejor como comunidad, mucho mejor como sociedad. Por eso los vecinos de la costa son un ejemplo de acción y un ejemplo de enseñanza. Con esa idea nos vamos. Pequeño paréntesis, no cerramos la puerta, la entornamos para poder abrirla dentro de 7 días, para invitarlo a que se sume a esta onda verde, a ver si entre todos podemos crear al menos un entorno más saludable. Será hasta entonces, hasta la semana que viene.